Nos encontramos en la unidad 4 y vamos a seguir tratando el tema de presentación clínica. ¿Qué temas vamos a tratar en esta unidad? Vamos a tratar la presentación clínica del COVID-19, la presentación sintomática, asintomática, la presentación clínica sintomática específicamente, el tipo de enfermedad y su evolución, qué signos de alarma y recomendaciones debemos seguir. En la presentación clínica del COVID tenemos dos rangos de presentación, una presentación asintomática y una presentación sintomática. Como su nombre lo indica, presentación asintomática se refiere a la ausencia visible o evidente de signos y síntomas, mientras que por el contrario, una presentación sintomática sí indica y se evidencia la presencia de signos y síntomas. Vamos a detallar a qué se refiere la presentación asintomática. Algunas personas se les llama asintomáticas porque o no presentan signos ni síntomas o estos signos y síntomas son muy leves, de tal manera que no son percibidos. Sin embargo, a pesar de que no hay evidencia visible de la presencia de la enfermedad, cuando se realiza alguna prueba de laboratorio o se realiza alguna tomografía en los pulmones, recién ahí se puede identificar la existencia de la enfermedad. El peligro, el riesgo de la presentación asintomática consiste en que se puede transmitir fácilmente el virus, porque una persona al no tener ningún signo o síntoma se le puede considerar que no está con la infección, por lo tanto realiza su vida normal y de esta manera transmite el virus y se puede expandir la enfermedad de manera más rápida. Por eso es que se considera que en la transmisión del COVID la influencia de la presentación asintomática es alta en cuanto a la transmisión. Más de la mitad de los contagios se considera que se producen por este tipo de presentación, porque las personas que tienen la infección hacen su vida normal, no están en cuarentena, por lo tanto se relacionan en sus actividades con las personas de su entorno o cuando van en los buses o comparten espacios cerrados y de esta manera transmiten el virus y contribuyen a más de la mitad de los casos de la epidemia. Asimismo, en la presentación clínica vamos a ver que los signos y síntomas se presentan de distinta manera. Por ejemplo, sabemos ya y por los estudios de los casos presentados a nivel mundial y en nuestro país, se ha identificado que en el 80% de los casos los síntomas son leves. En el 14% de los casos se presentan signos severos y en un aproximadamente 6% se presentan los casos críticos o graves. Detallamos pues en esta oportunidad los signos y síntomas más frecuentes. Sabemos pues que el coronavirus entra al cuerpo a través de la nariz, ¿no? De la boca, en algunos casos, aunque los menos, a través de los ojos. Ataca las células de la garganta que produce algunos síntomas como tos seca, fiebre, cansancio, que son los síntomas más leves de la enfermedad. Cuando llega a los pulmones ya se instalan las células pulmonares y ahí ya puede derivar en un caso más complicado o grave. Sin embargo, los signos y síntomas más frecuentes que también nos ayudan de alguna manera a identificar a través de un diagnóstico sindrómico, como ya hemos visto en las clases anteriores. Se puede presentar fiebre, tos seca, dificultad para respirar, una escozor, dolor o picazón en la garganta, pérdida del olfato, del gusto, dolores musculares, en algunos casos diarrea, mareo, síncope, dolor de cabeza. Entonces, estos son los signos y síntomas más frecuentes y es importante identificar
ante la presencia de estos, para tomar las medidas del caso y estar alertas. Ahora nos vamos a referir al tiempo de enfermedad y la evolución clínica según sea el caso. Toda esta información también está referida en los documentos técnicos y normativos del Ministerio de Salud. Vamos a ver el tipo de enfermedad y su evolución clínica. En los primeros 5 días, por lo general, hay presencia de fiebre, malestar general, síntomas de infección respiratoria alta, es decir, a nivel de garganta, ¿no? A nivel de todo lo que tiene que ver con nuestro sistema nasal, nuestro sistema de respiración alto. En esta fase el virus se empieza a replicar de manera importante y la terapia está dirigida al manejo de síntomas. Por ejemplo, en esa etapa se podría presentar alguna molestia, inflamación a nivel de la garganta, probablemente hay presencia de fiebre, el malestar. Entonces es importante que aquí podamos tomar las recomendaciones indicadas dirigidas al manejo de estos síntomas. Ya a partir del 6º día de la infección, un grupo de pacientes, especialmente los que tienen algún tipo de factor de riesgo, como ya hemos visto, ¿no? O pertenecen a los grupos de riesgo, por ejemplo, los hipertensos, las personas con diabetes, las personas inmunodeprimidas, en el caso, por ejemplo, puede ser de algunas personas que viven con el VIH o que tienen alguna otra patología pulmonar o neoplasias, podrían desarrollar un compromiso pulmonar mayor. Inclusive un grupo de estas personas podrían desarrollar hipoxemia, es decir, bajo nivel de oxígeno, y necesitar un suplemento de oxígeno a través pues de la terapia, ¿no? La oxigenoterapia. Así que es importante conocer la evolución según el día de la infección. Bien, ya en la 3ª semana algunos pacientes pueden desarrollar una fase ya de respuesta inflamatoria y presentar inclusive el síndrome de distrés respiratorio del adulto, shock y en algunos casos hasta falla multiorgánica. Por eso es muy importante conocer el tiempo transcurrido desde el inicio de la presentación de los signos y síntomas que ustedes ya conocen muy bien, para que se pueda establecer un manejo y un tratamiento adecuado dependiendo del grado de la severidad y en qué fase de la enfermedad se encuentra el paciente. Todo esto bajo la orientación de los profesionales indicados. También es importante identificar los signos de alarma. Vamos a conocer qué signos de alarma nos permiten saber si un paciente puede estar evolucionando hacia una neumonía y por lo tanto tendría necesidad de atención médica inmediata. Una de las principales y primeros signos que debemos considerar es la saturación de oxígeno. En las ciudades donde estamos a nivel del mar, una saturación de oxígeno medida con el pulso oxímetro, donde tenemos un resultado donde la medición resulta menor de 95, es decir, de 95 para abajo, entonces ya nos indica un primer signo de alarma. Quiere decir que el nivel de oxigenación en sangre está bajando y esto puede generar un gran riesgo en la salud. Por eso, la importancia del cuidado de la saturación del oxígeno. Otro aspecto importante a considerar como signo de alarma se refiere a la fiebre persistente, por más de 3 días o que desaparece y luego aparece a partir del 7º día desde el inicio de los síntomas. Entonces, la fiebre también nos da una alerta sobre una situación que puede estar llevándonos a la gravedad o empeoramiento
del caso de las personas que está afectada por el COVID. Otro dato importante a considerar como signo de alarma se refiere al dolor intenso y constante en el pecho o espalda. Entonces es importante ya ir sumando cada una de estas presentaciones clínicas y también a través de la evidencia de la saturación del oxígeno para ya nosotros poder darnos cuenta si nos encontramos frente a un caso de gravedad. La taquipnea. ¿Qué significa la taquipnea? Quiere decir que las respiraciones están muy aceleradas. En este caso, mayor de 24 respiraciones por minuto también es un signo de alarma que nos debe poner en alerta. La disnea. ¿Qué es disnea? Es dolor al respirar, dificultad al respirar, al mediano esfuerzo o al hablar por más de 30 segundos, ¿no? Entonces las personas que ya empiezan a conversar, tienen una saturación menor de 95, tienen fiebre, les vemos que la respiración está muy acelerada y empieza a tener dificultad para respirar, entonces, o cuando estamos conversando nos damos cuenta que esta persona tiene mucha dificultad, ya esto nos está indicando que podemos estar frente a un caso de gravedad. También se consideran los mareos o ansiedad como parte de estos signos de alarma. Entonces, consideremos cada uno de ellos para poder estar alerta cuando tengamos el cuidado de un paciente de COVID-19. Aquí les vamos a mostrar la variación de la saturación de oxígeno en relación con la altitud, ¿no?, de cada región. Este dato también está brindado en los documentos técnicos del Ministerio de Salud para tener referencia cuando realicemos una evaluación de la saturación del oxígeno. Por ejemplo, vamos a tener que esto va a depender de los niveles del mar, ¿no? Nosotros nos encontramos en Lima en 0 metros sobre el nivel del mar, entonces una saturación normal será entre 95 y 100, ¿no? Una persona que al medirse la saturación y tiene un resultado de 95 a 100%, se considera que se encuentra normal. Miren, en contraste con una región donde la altura es muy alta, por ejemplo, puede ser Cusco, Puno, ¿no? A 3.600 metros. Una ciudad donde se encuentra a 3.600 metros sobre el nivel del mar, en el caso de ellos podría ser normal que tenga una saturación de 84 a 93. Por eso que cuando vamos a tomar la saturación de oxígeno es importante saber en qué región la estamos tomando. Si en Lima de 95 a 100 es normal, mientras que en las ciudades donde ya hay mucha altura, ¿no?, los niveles de saturación en sangre, de la saturación de oxígeno es menor. Miren aquí. En Lima, una saturación así nos indicaría riesgo, ¿no? Sin embargo, en regiones de altura, de la sierra sobre todo, para ellos es normal. Entonces hay que considerar primero ese detalle. En el caso de Lima, por ejemplo, una hipoxia leve es cuando ya tomamos la saturación y tenemos aproximadamente entre 88 y 92 de saturación. Entonces ahí ya nos va dando la alerta y consideramos una hipoxia leve. Una hipoxia moderada será pues que presente entre 85 y 88. Y hay una hipoxia severa sería menor de 95. Entonces es importante considerar los datos y la medición según la región en la cual nos encontramos. Bien, entonces, ¿qué recomendaciones vamos a seguir frente a los signos de alarma que ya hemos visto? Es importante, como primera medida, que se mida la saturación de oxígeno todos los días y de preferencia 3 veces al día.
de no contarse con un pulso oxímetro ante cualquier signo de alarma, el paciente debe ser inmediatamente derivado o llevado a un centro de atención y aislamiento temporal o a un establecimiento de salud para su manejo y la posibilidad de recibir oxigenoterapia. Bien, entonces ya estamos cerrando esta sesión con las conclusiones importantes que vamos a detallar. Es importante reconocer entonces que existe una presentación clínica sintomática y asintomática y que esto es importante porque nos va a permitir tomar acciones de prevención, sobre todo en el caso de las personas que podrían estar infectadas y no presentar ningún síntoma, lo cual se denomina asintomáticos y genera gran riesgo de transmisión. Asimismo, también es necesario identificar los signos frecuentes y signos de alarma para aplicar el manejo adecuado. Por otro lado, es reconocer la evolución clínica de la enfermedad y controlar los niveles de saturación para evitar las complicaciones. Y, por último, reconocer las acciones a tomar frente a los signos de alarma. Al cierre de esta presentación, esperamos haber contribuido con información importante para el manejo de los casos de COVID-19 y gracias por toda la atención brindada.